¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el profesor Alfredo Arrueta, en un segundo nada más, de la Unión Docentes Argentinos. Vamos a hablar de las mesas técnicas que ha convocado el gobierno y además vamos a intentar pensar sobre el conflicto universitario. Es por eso que lo invité. Pero antes quería intercambiar con ustedes algunas ideas respecto de la provincia. Estamos frente a un cambio de época. La Argentina vive otro tiempo. Tenemos un gobierno que un buen día dijo: se terminaron los privilegios, comete errores. Si usted me pregunta, ¿los corrigió? Y mire, no, la verdad que no lo sé, creo que no. Pero sin embargo, pese a los errores, sigue firme en sus propósitos, entre ellos lograr el déficit cero, ¿verdad? Que a pesar de ser una solución para el país, simultáneamente se transforma en un problema. Y en este contexto, las provincias están obligadas, independientemente de los compromisos de la nación establecidos por la ley, a arreglarse con lo que tienen. Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Que implica agudizar el ingenio y la imaginación. ¿Sí? Dos elementos que han estado ausentes durante muchos años en la política, ¿verdad? Es decir, estamos esperando que venga la bolsa desde Buenos Aires, total, se resuelven todos los problemas. Esto está terminado. De modo que una provincia normal no depende, además, de los caprichos y de las desmesuras de un señor que no tiene límites. Una provincia normal, a mi criterio, se construye, se diseña entre el Estado, el sector privado y el complejo académico-científico, ¿verdad? En Jujuy, tarde o temprano, me da la impresión, van a tener que encontrar la forma de coordinar, creo yo, las fuerzas creativas que tiene la sociedad. Esto no lo arregla una sola persona, ni tampoco el poder bicéfalo del que le hablaba los otros días. La pregunta sería si la dirigencia está preparada para esto, ¿no? La verdad, yo no lo sé, o por lo menos no lo estoy viendo por ahora. Hay algunos temas que son fundamentales para poder crecer. Los principios republicanos y democráticos tienen que brillar, tienen que ser impecables para así recrear la confianza y la previsibilidad. La confianza opera como un commodity. El mundo funciona en base a la confianza. Y el problema que tiene la Argentina es por la falta de confianza. No nos creen, ¿se da cuenta? Por eso digo que la confianza se ha transformado, para que usted me entienda, en un commodity. Y otro de los grandes desafíos, creo yo, es la agenda tecnológica. ¿Sí? En este siglo XXI, donde está la amenaza de la inteligencia artificial, hay muchas opiniones, buenas y malas, respecto del tema de la inteligencia artificial. Y en este contexto, la pregunta es si la provincia tiene una agenda tecnológica para discutir hoy. Yo la verdad no la conozco tampoco. Capaz está tapada como tantos otros temas, pero créame que desde la oscuridad lo único que usted obtiene es más oscuridad. Un tema que es preocupante es la cuestión del federalismo. El federalismo jujeño, o el que ejerce la provincia, a mi criterio es un federalismo sobreactuado. Es decir, hacia afuera se muestran federales y hacia adentro hay un unitarismo, diría yo, rancio, anacrónico, que lo único que produce es atraso. Eso es lo que estamos viendo. Y ese atraso tiene maniatado a todos los jujeños. Fíjese la situación de los intendentes. No tienen presupuesto porque no tienen ley de coparticipación municipal. Por decirle un ejemplo. Vamos a seguir con este tema, insistiendo, le diría yo, sistemáticamente.
sistemáticamente. Es la única provincia que no tiene ley de coparticipación. Además, creo que llegó el tiempo de gobernar sin el Estado, como te decía, que te auxilia permanentemente, el Estado Nacional. Esto viene pasando desde hace 40 años, ¿se da cuenta? Y mira lo que tenemos a la vuelta en 40 años. Es decir, por no salir de la zona de confort. Bueno, este presidente, con todos los errores que le podemos marcar y con todos los aciertos que también le podemos subrayar, me parece que ha terminado con este hábito, con este mal hábito, ¿sí? Sobre todo en provincias del interior de la Argentina. De modo que hay que agudizar el ingenio. Jujuy necesita, entre otras cosas, generar una suerte de agencia de competitividad, conformada por el sector público, el sector privado y el sector académico. Me parece que este triángulo es fundamental para romper con esta inercia de que es tan difícil crecer en la provincia de Jujuy. Y además dejar de discutir viejos problemas. En todo caso, resuelvan los problemas y pasen a otros problemas. El mundo está lleno de problemas, son problemas nuevos. ¿Se da cuenta? ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace con políticas públicas innovadoras que fortalezcan el desarrollo competitivo de las sociedades, de las empresas, en el marco de distintos desafíos que nos presenta este siglo XXI muy complejo. El tema del clima, el tema de la energía, el tema de la tecnología, el tema de la digitalización. Son todos desafíos que están ahí, están pendientes, ¿sí? Pero no podemos seguir corriendo detrás de las cosas. Se lo dejo para que lo piense y lo recibo al profesor Arrueta. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por estar acá. ¿Cómo anda, Alejandro? Muchas gracias por recibirme en tu amable programa. Un saludo cordial a tu amable audiencia, ¿no? Bueno, gracias, muy atento. Bueno, profesor, ¿cómo está viendo la situación? ¿Ya lo convocaron para las mesas técnicas? Sí, los gremios de educación estamos convocados para mañana jueves a las mesas técnicas del tema educativo, ¿no? Primario y secundario y terciario. Bueno, ¿y qué es las mesas técnicas? ¿De qué hablan? Y las mesas técnicas están dirigidas a tratar temas propios de la educación en cada nivel educativo, como puede ser de la dimensión administrativa, de la dimensión pedagógico-didáctica, es decir, algunos problemas que tenemos en las distintas escuelas, algunos temas de violencia laboral, algunos temas de falta de adecuación curricular en algunos espacios educativos, distintos temas, y obviamente el tema del salario también se propone ahí siempre una mejora hacia el sistema salarial, ¿no? Ahora, dentro de esa agenda que usted, o de esos temas que usted ha mencionado, ¿cuál sería lo que a su sector más le preocupa, o sería el tema prioritario independientemente de la cuestión del salario? Sí, digamos, un tema fundamental es el tema del salario, que un 4% de aumento es totalmente irrisorio, no se condice con la realidad, y para llamarnos a paritaria, para darnos un 4%, me parece que no correspondía directamente, no es una oferta salarial. Pero bueno, más allá de ese tema, nosotros tenemos problemas en cuanto a la infraestructura educativa, en cuanto a la provisión de materiales en las distintas escuelas, en cuanto, digamos, a los protocolos que tenemos que actuar. Ahora tiene que venir el dengue, o sea, el dengue ya está acá, ya dentro de poco viene ya los temas, bueno, ya hemos tenido días cálidos, pero ya van a haber días más cálidos. Sé que el Ministerio de Educación está haciendo algunas acciones, pero es importante que eso también se socialice y se eduque también al sistema educativo, para que sepamos cómo actuar frente a estos casos de dengue. Qué sé yo, si yo estoy en un aula y viene un chico que a lo mejor tiene fiebre alta y no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Llamo a la ambulancia, espero, llamo a un médico, lo llevo yo? Porque al ser un
una pandemia, digamos, me parece que no entra en lo general, sino en lo particular. Entonces, por lo menos en las aulas todavía no nos ha llegado la masificación y la educación de ese protocolo, por ejemplo, ese es un tema. El otro tema grave que estamos viviendo en las aulas es el tema de la violencia laboral. Usted sabe que hay una violencia laboral entre pares docentes, entre directivos, entre el equipo directivo y los docentes. Violencia laboral. Violencia laboral. Ahora, y de los docentes hacia los alumnos también. He visto, yo a veces me da vergüenza, me ha tocado ver casos a veces de docentes que realmente maltratan mal a los alumnos, ¿no? Ahora, usted que tiene tantos años en el ejercicio de la docencia, ¿puede usted identificar cuál es el origen de esa violencia? ¿De dónde viene? Y bueno, nosotros siempre lo hemos tratado en todas las reuniones que hemos tenido con las gestiones ministeriales estas y las anteriores. Un tema que siempre hemos planteado es la profesionalización del equipo directivo, que gracias a Dios ahora ya salió una resolución, ya hay una convocatoria para hacer un concurso directivo en el nivel secundario, porque en el nivel primario ya hay. Pero en el nivel secundario, el que llegaba a ser director o vicedirector era por la antigüedad o por los cursos a veces incoherentes que hacía y que le daban puntaje, y no por la capacidad psicológica, por la capacidad administrativa, por la capacidad de gestión que tiene la empresa. En la escuela, usted, me acuerdo de haberlo escuchado, que una de las falencias que tenemos es el tema organizacional. Entonces, en el tema, usted hablaba de Fayol, yo la verdad que lo estudié mucho a Fayol también, es decir, cuando uno habla de una organización, si la cabeza no está convencida, si la cabeza no está en un equilibrio mental, psicológico, de ánimo, para abajo impacta, digamos. Si usted tiene la suerte que le tocó un buen directivo, la escuela es espectacular. Si usted tiene la mala suerte que el directivo llegó ahí por antigüedad y no está equilibrado psicológicamente, no está en condiciones de dar, o realmente no tiene todos los elementos, porque también convengamos, para administrar una escuela tiene que tener conocimiento de lo que es una organización, de lo que es una solución de conflicto, de lo que es armar la comunidad docente dentro de la escuela, y a veces el docente llega y no sabe manejar ni siquiera un expediente. Ahora, usted dice que hay que ir hacia una revisión de los mecanismos administrativos dentro de las distintas estructuras, ¿no? Totalmente. Yo siempre planteo que para que esto sale de lo que son las políticas educativas en educación. Usted sabe que cuando usted habla de políticas educativas hay 4 dimensiones fundamentales, que si no están esas 4 patas en la mesa, el sistema es ineficiente o se cae. La dimensión administrativa, la dimensión organizacional, la dimensión pedagógico-didáctica y la dimensión hacia afuera, hacia la comunidad, digamos, la dimensión comunitaria. Entonces, si uno no trabaja en esos 4 ejes dentro de una gestión de políticas educativas, obviamente que eso va a impactar en el docente y sobre todo en el alumno, porque todo el conflicto que pueda tener el docente con el directivo impacta en el alumno. Entonces, si nuestro fin último es generar el mejor estudiante, el mejor alumno para el día de mañana, para que realmente sea una persona de bien dentro de la sociedad, realmente estamos fallando, porque por ahí hablamos de las pruebas PISA, que estamos abajo, que por ahí la calidad educativa, y bueno, es por las políticas educativas que no se trabaja eficientemente en esas 4 dimensiones. Y si ahora hablamos de la dimensión organizacional o de la dimensión administrativa, recién estamos organizando el sistema, digamos, de administración de las escuelas en cuanto a los cargos directores, vicedirectores, los mismos secretarios dentro de la escuela. El secretario es el que te mueve todos los expedientes, el que te da la alta, la baja, todo lo, qué sé yo, si tengo un hijo tengo que ir y ponerle para que me dé el salario familiar y todo eso, pero esos cargos hoy son por antigüedad. Entonces llega un docente que toda la vida fue profe, por decir algo, no sé, de lengua o de geografía, llega ahí porque tiene mayor puntaje, pero no tiene idea de cómo manejar un expediente. Entiendo. Ahora, si a esto lo proyectamos, ¿no?, al sistema, a la democracia, sí. ¿Usted cree que la democracia requiere de una revisión de sus procesos administrativos en general?
Sí, totalmente. La democracia lamentablemente está, digamos, a mi criterio pasando una etapa bastante difícil, porque no me acuerdo quién decía, pueblo bruto que me escucháis, o sea, mientras el pueblo es más bruto, es más ignorante, es más fácil manejarlo. Entonces nosotros, el artículo 4 de la educación 26.058 que se generó, que se generó allá en los años 2006-2008, habla de que nosotros debemos educar en conocimientos, habilidades, destrezas, pero sobre todo en valores y actitudes. Es decir, no es solo trabajar con el alumno para que sepa tal o cual operación o sepa tal o cual conocimiento, sino en valores y actitudes. Nosotros debemos educar en valores y actitudes. Y educar en valores y actitudes fundamentalmente está en la educación para la democracia. Nosotros creemos que el mejor sistema organizacional de un país es la democracia. Y en ese sentido, por ejemplo, yo he acompañado mucho los centros de estudiantes de la escuela y muchos directivos no le dejaban ni siquiera elegir, o sea, no lo querían en los centros. Bueno, sé que también la Cámara de Diputados acá de la provincia está generando una ley, está trabajando, o sea, gracias a Dios también se está normalizando un poco eso, pero pasando ya de las escuelas hacia la sociedad, si no tenemos una sociedad que conozca sus derechos, que sepa elegir, porque ¿cómo es la democracia? Nosotros tenemos el poder en nuestro voto, digamos, o sea, nosotros elegimos a quién nos quiere gobernar. Después que votamos, si nos equivocamos... Pero ¿no cree que ahí termina el poder de la gente? No. Cuando usted emite el voto, sí, ahí termina, porque después los dirigentes se remiten a otras personas, no a la gente. Claro, es que eso es justamente de la educación en democracia también, o sea... ahí hay una distorsión en el sistema. Totalmente. O sea, yo creo que uno, cuando vive en democracia, tiene que pedir... tiene que pedir razón de que esa persona, si llegó diciendo, por ejemplo, no voy a tocar ningún jubilado, no voy a tocar ningún trabajador, yo voy a castigar a la casta, y resulta que uno piensa que la casta es uno y ahora la casta es otro, entonces uno vive ese engaño, y ese engaño uno tiene que manifestarlo, tiene que salir a manifestarse, o sea... por lo menos nosotros desde los gremios eso lo tenemos muy asumido. Cuando nosotros vamos al diálogo, pedimos el aumento, pedimos el 4%, siempre tratamos de ser gremios siempre de construcción y de diálogo, pero si de la otra parte es no, y no nos queda otra que la movilización, no nos queda otra que salir a la calle y manifestar nuestra bronca. O sea, es lo que están haciendo hoy en las universidades, los centros de estudiantes que ya están tomando universidades, y me parece correcto, porque como usted dice, la democracia no se termina con emitir el voto, sino con el contralor de la gestión. Ahora, a mí me parece que a la gente habría que, no me pregunte cuál, pero me parece que a la gente habría que empoderarla un poquito más. Por eso es que hablo que se requieren algunos, no cambiar la democracia, no irnos a otro sistema, sino dentro de la democracia cambiar algunos mecanismos que permitan que la gente tenga un poquito, que se empodere un poquito más, ¿no? Porque incluso hasta ni con las marchas muchas veces se modifican las situaciones, ¿no? Sí, yo creo que es la educación en democracia. Nosotros somos un país que tiene una democracia muy joven, acuérdense que de 1812 al 2000, imagínense allá en Europa que tiene una democracia, una historia mucho mayor, de aquellos gritos de Francia, de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Yo creo que es un sistema que tiene que ir evolucionando y que tiene que ir mejorando. Obviamente yo con la monarquía no estoy de acuerdo, digamos, que venga una persona que porque es del linaje o nació en tal lugar es dueño de la vida de la otra persona. Pero se ve que muchos añoran esos tiempos y quieren hacer con la democracia que es una monarquía. Entonces yo soy dueño de tu libertad, de tu sueldo, de tu trabajo, y si hablas mal, no te pago o te pago la mitad o hago
a veces el castigo de trasladarte a otro lugar. Entonces creo que sí, que como bien usted dice, creo que la democracia tiene que ir evolucionando y los partidos políticos o las personas que están en democracia tienen que ir proponiendo de mejorar este sistema totalmente, porque en democracia tenemos el sistema ejecutivo, legislativo y judicial, y teóricamente deberían ser 3 poderes independientes, y hoy en Jujuy me parece que tan independientes no son, ¿no? Ahora, hablando un poquito de las universidades, ¿no? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que se auditen las universidades? Sí, yo creo que en democracia todo debe ser transparente, digamos, porque el funcionario no tiene que mostrar a la sociedad qué bienes tiene, si es funcionario. ¿Por qué no tiene que demostrar que no se enriqueció con la función pública? Creo que eso es básico, porque si yo entro a un cargo político con un auto de 15 años de antigüedad y me voy de la función pública con casas, autos, yates y me voy a navegar no sé por dónde como pasó por ahí, evidentemente la plata no viene del trabajo y se distorsiona la función pública. Yo creo que debe auditarse. La sociedad con sus impuestos hace un aporte que se transforma en un presupuesto. Ese presupuesto es con plata de la gente. Totalmente. ¿No es cierto? De allí se forman a los estudiantes que van a ser los dirigentes y los empresarios del mañana. Así es. ¿No es cierto? Así es. De modo tal de que si no se asegura que ese dinero realmente invertido se invierta con criterio, con honestidad y con profesionalismo, el fracaso está a la vista. De hecho, lo estamos viendo. Cuando usted mide los egresados, la cantidad de egresados por universidad, realmente los niveles son preocupantes. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que en una democracia joven como somos nosotros nos hemos ido de un extremo al otro. Y lo estamos sufriendo en el sistema educativo también. O sea, usted y yo cuando fuimos a la escuela secundaria era la época militar, estaban todos, usted ha visto, yo cuando iba a la escuela, el pelito corto, era silencio, era una educación más militar que otra. O sea, la filosofía militar había inundado todos los aspectos de la vida social, inclusive de la educación, digamos. Entonces, de esa aula donde no volaba una mosca, donde si usted le decía, si el profesor te decía es así, vos te tenías que quedar piola y jamás un papá iba a ir a pedirle explicaciones al docente. En la época nuestra, jamás nuestro papá iba a decir, che, ¿por qué me le has puesto esto? ¿Por qué me bajó la nota a mi hijo? No, era totalmente, creo yo, en un extremo. Con las 25 faltas, yo he tenido compañeros en la secundaria que han tenido que abandonar por las 25 faltas, pero ellos laburaban con su viejo, gente muy inteligente, muy capaz. Para mí que yo lo veía mal que por 25 faltas deje el sistema educativo. O sea, bueno, de ese sistema nos fuimos a otro sistema donde es totalmente, ya el alumno puede golpear al docente, ya el docente puede golpear al alumno, ya viene el papá, Somos un país que nos cuesta encontrar, claro, los equilibrios. Los equilibrios y en democracia, que usted dice también, nos hemos ido de una salida de una democracia militar a este liberalismo salvaje, en donde vamos al extremo. Vemos los números, mira, no me cierra las cuentas y cierro un hospital psiquiátrico. Che, pero es la salud. Si yo tengo una familia, yo tengo 2 mellizas, si yo tengo una familia y no me alcanza, yo veo cómo darles de comer, pero no le voy a quitar el alimento. No voy a decir, mira, yo tengo que llegar a las cuentas, hoy vos no comés. O hoy comés vos comés mañana, vos comés pasado. Yo veré la forma, tendré que endeudarme, tendré que vender las joyas de la abuela, tendré que ver, pero uno tiene que buscar el bienestar de su familia básico, digamos. Entonces en el gobierno tiene que buscar satisfacer las necesidades básicas de todo un país y dentro de las necesidades básicas está
la salud mental. Entonces yo no puedo cerrar porque no me cierran los números. No sé, fíjate cómo hacer, recortar menos cargos, recortar, fíjate. Entiendo. Y en ese sentido también, permítame esta última apreciación, en ese sentido también están las universidades. Es decir, no porque en las universidades haya habido excesos o no porque en las universidades hayamos ido en un extremo, ahora las universidades son el demonio y nos vamos al otro extremo. Las universidades, para progresar un país, para que un país sea independiente, para que sea soberano, necesita el nivel universitario. Sí, claro. Y que las capas sociales sean porosas. Por lo menos yo la ideología que tengo del peronismo, que no creo que me tengan que castigar porque soy peronista, pero yo creo que entre paréntesis por ahí a veces me castigan, pero nosotros en nuestra doctrina decimos nosotros tenemos que cuidar la porosidad de las capas sociales. ¿Qué es la porosidad de las capas sociales? Es que el pobre, que el que no tenga recursos pueda ir pasando las capas sociales y tenga un mejor bien para el futuro y sus hijos. Si yo a esas capas sociales las solidifico y no hago la porosidad, destruyo que es un país de pobres, el pobre va a ser más pobre y el rico va a ser más rico. Entonces en la universidad pasa eso. Si usted castiga a las universidades por algunos errores o excesos que hayan cometido, normalicemos todo, pero no nos vayamos al otro extremo. Normalicemos, veamos cuántos alumnos hay, veamos cómo ayudamos en ese trayecto educativo, veamos cómo fortalecemos la educación universitaria, paguemos bien a los docentes, vamos con los recursos y mantengamos la porosidad de las capas sociales, porque si no mantenemos eso, vamos a volver al 1800, que entre paréntesis creo que nuestro presidente quiere eso, porque él añora el año 1800, en donde el pobre era más pobre y el rico era más rico. Profesor, gracias por venir. No, gracias a usted. Ha sido muy atento. Gracias. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.